Millones de judíos afirman que esto es un ídolo, un símbolo de persecución y un doloroso recordatorio de su historia, mientras que para millones de cristianos es el símbolo máximo del amor de Dios. Pero aquí la verdad que lo cambia todo. El hombre en el centro de esta cruz, Jesús, fue 100% judío. Él guardaba el sábado, el día de reposo, leía la Torá en hebreo y festejaba las fiestas judías en el templo de Jerusalén. Incluso sus primeros seguidores también eran judíos. ¿Cómo es posible que la fe que lleva hoy su nombre sea tan distinta a la religión que él mismo practicó? Bueno, esto no fue un accidente, fue una separación profunda, construida sobre 7 diferencias, una más intensa que la otra, y las veremos a todas en este video, comenzando con la pregunta más explosiva de todas: ¿quién es Jesús en realidad? Y aquí no hay punto medio, amigos, porque para el judaísmo Jesús de Nazaret fue un hombre, un rabino, un maestro, quizás un profeta. Dijo cosas bastante sabias y al parecer hizo algunos prodigios y señales increíbles, pero al final del día solamente fue un hombre, porque la idea de que un hombre pueda ser Dios encarnado es una blasfemia. El mandamiento más importante del judaísmo, la oración del Shema, es la base de toda su fe. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dios es uno, indivisible, no tiene partes, no tiene un hijo en el sentido literal, y llamar a un hombre Dios rompe directamente con este mandamiento. Pero el cristianismo responde a la pregunta ¿quién es Jesús? De una manera muy diferente, porque es más que un buen maestro, más que un profeta. Él es literalmente la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Cuando sus enemigos lo acusaron de hacerse igual a Dios, él no lo negó. No hay reconciliación posible en este punto. Para los judíos, si Jesús fuese Dios, su fe como está estructurada se derrumbaría, y para los cristianos, si solamente fuese un buen maestro, nada tendría sentido. Pero pasemos a la segunda diferencia: el problema y la solución. ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano y cómo podemos arreglarlo? Bueno, para el judaísmo el problema es el Yetzer Hara, que significa la inclinación al mal. Ellos no creen como tal en el pecado original, no creen que hayamos nacido rotos o manchados por culpa de Adán. Según el judaísmo, el ser humano nace neutro, con dos inclinaciones muy claras: una buena, Yetzer Hatov, y una mala, Yetzer Hara. Nuestra vida es la batalla constante entre estas dos voces. El pecado no es tanto un estado en el que nacemos, sino unas acciones que cometemos. El pecado es cuando elegís escuchar a esta inclinación maligna, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Pero bueno, ¿cuál sería la solución a este problema? ¿Cómo nos salvamos de esta inclinación maligna? Bueno, la solución en el mundo judío es teshuvá, que significa arrepentimiento o volver. Es un camino de acción. Vivís una vida siguiendo los mitzvot, los 613 mandamientos de la Torá, porque fallarás, te arrepentís sinceramente, haces caridad, orás a Dios, ayunás en el día del perdón y de alguna manera terminás quedando a bien, porque Dios en su misericordia ve tus acciones y tu corazón arrepentido y te perdona. La salvación es entonces un proceso de toda la vida, una especie de sociedad entre Dios y el hombre. Pero a toda esta cuestión el cristianismo dice no, porque el problema es mucho más profundo. Hablamos del pecado original. Por culpa de la rebelión de Adán en el jardín del Edén, toda la raza humana cayó, por lo que nacemos en un estado de pecado. Estamos espiritualmente muertos, separados de Dios desde nuestro primer aliento. No pecamos para convertirnos en pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Es una enfermedad incurable del corazón. Y si el problema es una enfermedad incurable, ninguna buena acción puede curarla, porque si estás espiritualmente muerto, bueno, ¿qué buenas cosas puede hacer un muerto? Aún las acciones lindas que las personas puedan hacer no son más que trapos de inmundicia, que basura, que estiércol, según el apóstol Pablo. Por lo que la solución no puede venir de uno mismo, la solución tiene que venir de afuera. La solución, amigos, es la gracia, un regalo inmerecido. El cristianismo enseña que uno no puede hacer nada para salvarse, y a diferencia de la perspectiva judía, la salvación no es un proceso, sino un veredicto legal que ocurre en la corte celestial, donde Dios, como juez,
te declara no culpable. No porque seas inocente, sino porque la justicia perfecta de Cristo, de Jesús, es acreditada a tu cuenta a través de la fe. Es un intercambio divino. En el judaísmo te salvás haciendo, pero en el cristianismo te salvás creyendo en lo que ya hizo Jesús. Y eso nos lleva, amigos, al conflicto central, porque Jesús es conocido como el Cristo, que significa Mesías. Y esta es la diferencia que lo explica todo, amigos, porque para el judaísmo el Mesías, Mashiach, aún no ha venido. Su creencia se basa en un conjunto muy claro de profecías. El Mesías debe ser un líder humano, un hombre descendiente directo del rey David y no Dios. Y su trabajo es claro, físico y visible. El Mesías debe cumplir como mínimo con 4 tareas. Primero, debe reunir a todos los exiliados judíos de regreso a la tierra de Israel. Segundo, debe reconstruir el templo físico de Jerusalén. Tercero, debe traer la paz mundial terminando con todas las guerras. Y cuarto, debe hacer que todas las naciones del mundo reconozcan y adoren al único Dios de Israel. Para el judaísmo esto es un simple checklist, por lo que cuando ven la vida de Jesús de Nazaret, lo que ven es 0 de 4, porque Jesús no reunió a los exiliados, tampoco reconstruyó el templo, no trajo definitivamente la paz mundial y no hizo que el mundo entero adore al Dios de Israel. Por lo que bajo esta lógica Jesús falló la prueba, no pasó el examen y por ende no puede ser el Mesías. Ahora, ¿qué tiene para decirle el cristianismo a esta cuestión? Bueno, el cristianismo responde diciendo que el problema no es Jesús, sino que solo estás leyendo la mitad de las profecías. Los cristianos afirman que los rabinos de la época se estaban enfocando correctamente en las profecías del rey Mesías, pero estaban ignorando por completo un segundo conjunto de profecías más oscuras y más tristes que se referían al siervo sufriente, al Mesías sufriente. Los cristianos señalan directamente el capítulo 53 del profeta Isaías, un pasaje escrito 700 años antes de Jesús que no describe a un rey en su trono, sino a un hombre sufriendo, un hombre despreciado y desechado entre los demás, un hombre herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, un hombre que fue llevado como cordero al matadero. Para el cristianismo este es el misterio central. ¿Cómo podía el Mesías al mismo tiempo ser un rey conquistador y un siervo sufriente al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es radical. La misión del Mesías es tan grande que tuvo que ser dividida en 2 partes. La primera, la que ya sucedió, tiene que ver con el siervo sufriente, en la que Jesús no vino a sentarse en un trono, sino a ser colgado de una cruz, porque su misión no era liberar al pueblo judío del imperio romano o de aquellos que los estaban asediando, sino conquistar la muerte y el pecado, cumpliendo con Isaías 53, entre otras profecías. La segunda venida, la que aún se está esperando, es completamente distinta, porque Jesús volverá como un león, como el rey conquistador, y allí cumplirá las otras profecías pendientes: reunir a Israel, traer la paz mundial y reinar físicamente. El judaísmo dice el rey no ha llegado, pero el cristianismo dice el rey sí llegó, pero primero tuvo que venir como cordero. Pero pasemos ahora a la diferencia número 4, el libro, la gran autoridad. Para el judaísmo, su libro sagrado es el Tanaj, que es básicamente el Antiguo Testamento cristiano. En su interior está la Torá, con los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, terminando con el libro de Crónicas. Y tan importante como el Tanaj es la tradición oral o el Talmud, un compendio masivo de debates rabínicos, leyes y sabiduría que explica cómo aplicar la Torá a la vida diaria. Para el judaísmo, leer la Torá sin el Talmud no tiene mucho sentido, porque la tradición oral es una autoridad que guía la interpretación, si no uno interpretaría lo que quiere. Para el mundo cristiano, en cambio, su libro sagrado, la Biblia, tiene 2 partes. Una comprendida por el Antiguo Testamento, que es literalmente el Tanaj hebreo, pero eso no es el final, porque luego llega el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas del apóstol Pablo y mi libro favorito, Apocalipsis. El Antiguo Testamento sería como la promesa, mientras que el Nuevo es el cumplimiento de esa promesa y esas profecías. Es la historia de cómo Jesús cumplió cada predicción hecha por los profetas. El Nuevo Testamento es el lente a través del cual los cristianos leen el Antiguo. Pero de cualquier manera, dentro de estos libros se encuentra lo que para mí es una de las diferencias más increíbles, que tienen que ver con el pueblo y la tierra. Esta es bastante importante, amigos, porque para el judaísmo el pueblo elegido es literalmente Israel, una familia, descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, una etnia, una cultura, una nación. Sos judío porque tu mamá era judía. El lugar sagrado es
es la ciudad de Jerusalén, específicamente el Monte del Templo, donde se encuentra el Muro de los Lamentos, el último vestigio de aquel lugar donde el judaísmo podía adorar. Allí actualmente los ortodoxos rezan día tras día para que pueda construirse un tercer templo físico en ese mismo lugar. Para el cristianismo, en cambio, el pueblo elegido es la iglesia, una familia espiritual. El cristianismo, a través del Nuevo Testamento, enseña que la promesa original a Abraham no era solo sobre su sangre, sino sobre su fe. Por lo que cualquiera, judío, griego, romano, latino, peruano, cualquiera que pone su fe en Jesús puede ser injertado en el árbol de la familia de Israel, adoptado. Y el lugar sagrado ya no es más un edificio. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los evangelios nos explican que él no hablaba de ese edificio puntual, sino de su propio cuerpo, el templo de Dios. Para el cristiano es entonces el cuerpo del creyente. Pero entonces, ¿qué pasa con el moderno Estado de Israel? Con ese que vemos en las noticias todos los días. ¿Cómo quedamos con eso? Bueno, acá irónicamente ambas fees ven un milagro, pero un milagro que anuncia cosas opuestas. Para el judaísmo, el Estado de Israel es el cumplimiento de profecías, el comienzo de la redención, el primer paso. Es Dios reuniendo a los exiliados de toda la tierra, preparando el escenario para que el verdadero Mesías, este rey político, venga por fin. Para el cristianismo, especialmente para el mundo protestante o evangélico del cual yo soy parte, el Estado de Israel también es un milagro. Es el cumplimiento de la profecía, pero lo ven como una señal muy clara de que el fin de los tiempos se acerca. Es el reloj profético de Dios que se detuvo en el año 70 después de Cristo y que se reactivó en el año 1948, desde que Israel fue dispersado hasta que fue refundado. Es la señal de que el mundo se está preparando, no para la primera venida del Mesías, sino para la segunda venida de Cristo. Ambos ven la misma señal, unos dicen ya viene y otros dicen ya vuelve. Pero de cualquier forma hay una diferencia fundamental que todavía no hemos hablado, amigos, que es la siguiente en nuestra lista: el más allá. ¿Qué pasa después? ¿A dónde vamos cuando morimos? Bueno, si le preguntas a un rabino, la respuesta va a ser algo compleja, porque el Tanaj es bastante impreciso sobre la vida después de la muerte. Se enfoca casi al 100% en esta vida, en este plano. Sin embargo, existe el concepto de Olam Haba, una futura resurrección de los muertos, pero hay demasiado debate alrededor y pocas definiciones. No hay un cielo o infierno claros y detallados como en otras religiones. El foco definitivamente del Antiguo Testamento es lo que sucede en esta vida. El cristianismo, por otro lado, es muy claro y específico. El Nuevo Testamento está lleno de descripciones del más allá. Hay un cielo, un lugar de gloria eterna en la presencia de Dios, y hay un lugar de separación eterna de Él. Para el cristianismo, las decisiones que tomás en esta vida determinan tu eternidad. Es un punto central de toda la fe. Destinos diferentes, vidas diferentes, libros distintos. Todo esto que hemos visto está edificado sobre una fractura final y fundamental. La razón por la que el cristianismo tuvo que convertirse en algo nuevo. La diferencia número 7, la ley y el sacrificio. Acá es donde todo colapsa, amigos, donde todo termina chocando y tiene sentido. Pero estoy un poco emocionado, así que déjenme calmarme y vamos por partes. Como vimos, para el judaísmo la Torá tiene 613 mandamientos que guían la vida. La ley es eterna y nunca cambiará. El corazón de esa ley estaba en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo sucedían los sacrificios de animales. Y acá préstame toda tu atención. Si vos infringías uno de estos mandamientos, la ley de Moisés del libro sagrado del judaísmo era muy clara. Tenías que llevar un cordero al templo, poner tus manos sobre su cabeza, transferir tu pecado y el animal era sacrificado. Su sangre era derramada en tu lugar para poder cubrir tu pecado. Pero ¿qué pasó cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70? Bueno, los sacrificios se detuvieron. El judaísmo rabínico brillantemente se adaptó. Reemplazó los sacrificios de sangre con la oración, arrepentimiento y buenas obras. El judaísmo moderno hoy es una fe que no tiene sacrificios de sangre involucrados. Pero el cristianismo toma una ruta muy distinta. Dice, el templo fue destruido porque su trabajo había terminado. Porque escuchen esto, todo este sistema de sacrificios de animales era una sombra, una flecha apuntando hacia el futuro, porque nunca quitó realmente el pecado, sino que lo cubrió temporalmente. Esta sombra señalaba un sacrificio final y perfecto. Unos 40 años antes de que el templo fuera destruido, Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret y gritó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La muerte de Jesús no fue un accidente, no fue el martirio de un buen maestro, no fue los romanos haciendo, no, nada de eso. Fue el último sacrificio, el único sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha muriendo por todos los pecados de la humanidad, el único que no solo cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. El judaísmo es una fe que espera
espera que vuelva el templo y que los sacrificios se reanuden. El cristianismo es una fe que dice, ya no hay más necesidad, el sacrificio perfecto fue consumado. Amigos, un rabino y un pastor leen el mismo versículo de Isaías 53 y ven cosas distintas. Uno ve al pueblo de Israel sufriendo por las naciones, el otro ve a Jesús colgado en la cruz. Pero es fácil enfocarse en un video como este solamente en lo que nos separa, y al hacerlo corremos el peligro, sobre todo nosotros los cristianos, de olvidar la conexión más profunda. El apóstol Pablo, quien fue un fariseo judío, se convirtió en el apóstol cristiano más influyente y usó una imagen poderosa para describir la relación entre Israel y la iglesia. Él dijo que Israel es el olivo original, la raíz santa cultivada por Dios, y que los cristianos no judíos, o sea, la mayoría de nosotros, somos ramas de un olivo silvestre injertadas en ese árbol. Pablo nos advierte, no te jactes contra las ramas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El cristianismo no existiría sin el judaísmo, es la raíz, y no podemos entender nuestro Nuevo Testamento sin el Tanaj, sin el Antiguo. No podemos entender a nuestro Salvador sin comprender el pueblo del que Él vino. Hoy más que nunca el mundo está lleno de odio que nace de la ignorancia, por lo que la pregunta final no es cómo podemos estar de acuerdo, porque la verdad es que tenemos diferencias muy importantes, sino la pregunta final es cómo podemos entendernos. Pero hey, si querés saber qué piensa el Islam, la tercera religión abrámica, sobre Jesús de Nazaret, mira este video inmediatamente.